Desde las raíces de la tierra hasta las ondas del aire, Radio Alforja Jornalera está lista para dar voz a la lucha, porque desde abajo se defiende a todo el pueblo. Únete a la revolución radiofónica. En nombre de la Reta Alforja y de los compañeros de Fundabril de El Salvador y de los compañeros de Conabigua de Guatemala, la Reta Alforja ya tiene 41 años de funcionamiento en Centroamérica. Es un espacio político de formación y de formación política en educación popular, de trabajo con el eje feminista y de trabajo con el eje de comunicación popular. Y es una articulación de organizaciones, fundamentalmente de Mesoamérica, pero hay organizaciones de Latinoamérica en general, que tienen una apuesta política hacia un proyecto emancipatorio. Nos junta la preocupación del eje de la disputa de la memoria política por el relato histórico. Es decir, todos nuestros territorios en las últimas décadas han sido atravesados por procesos represivos con terrorismo de Estado, en el interés de someter a las poblaciones a modelos económicos de mayor explotación y empobrecimiento. Y esos procesos represivos necesitaron de discursos que estigmatizaran a las prácticas de luchas populares y a los militantes que encarnaban esas luchas, para ganar con eso consensos sociales de legitimación de la represión. Luego de las represiones necesitaron diluir la responsabilidad del Estado, de los estados, y las fuerzas represoras en los miles y miles de crímenes contra nuestros pueblos de todo tipo. No vamos a mencionar los crímenes porque son horrendos. Para ello se instalaron historias oficiales, digamos, que responsabilizaban a las víctimas por la violencia y diluían la responsabilidad de los estados en esa represión. Lo real es que cada proceso de investigación sobre esas represiones en cualquier territorio de nuestra Latinoamérica da cuenta que el 90 o más del 90% de las víctimas son víctimas del Estado o de los aparatos paralelos represivos, como los escuadrones de la muerte. Lamentablemente, esos relatos mentirosos de estas historias oficiales penetran en nuestra sociedad, convirtiéndose en un sentido común en buena parte de ella. En este sentido, tenemos muchos interrogantes y algunas certezas para compartir con todos ustedes, y sobre todo una necesidad de intercambio en estos procesos de lucha por la memoria, de trabajo por la memoria, porque sabemos que hay una diversidad muy grande de trabajos por la memoria realizados. Entonces, entendemos que podemos compartir, podemos intercambiar esas experiencias, podemos pensar colectivamente cómo avanzamos para desestructurar estos discursos de historias oficiales y cómo aportamos a las luchas sociales en este eje estratégico que es el de la memoria, el de recuperar las experiencias y verla como proceso de lucha y de resistencias sociales y no con la estigmatización que le han puesto desde el sistema a toda la resistencia de Latinoamérica.
Esta es la idea fundamental, porque el intercambio en estas distintas experiencias, los que avanzaron un poco más pueden aportar y abonar la lucha de los que están más retrasados en esta pelea, y colectivamente por ahí podemos aunar algunas ideas y podemos aunar algunos esfuerzos que nos sirvan en nuestra práctica, en el trabajo social en cada uno de los territorios. Creemos que estamos en una etapa de desarrollo del movimiento social, en un proceso de construcción del movimiento social, y que es necesario profundizar esta lucha de la memoria para que acompañe esa reconstrucción histórica con una historia relatada por el mismo pueblo. Yo soy Zulma Cabrera, formo parte del Museo de la Palabra y la Imagen. Yo pienso que aquí habemos muchas personas que estamos en El Salvador ahorita y que conocemos la situación actual que se está viviendo en El Salvador con el régimen de excepción que ha impuesto Nayib Bukele. La verdad es que es algo, no sé, yo con toda la información que tenemos de historia y bueno, de memoria histórica, nunca pensé que algo así podría estar tan cerca de pasar nuevamente. Y es precisamente por lo mismo, em, porque para los gobiernos que han estado actualmente, bueno, después de la guerra también, ¿verdad? Para ellos no existe la memoria histórica, para ellos no existe un pasado porque no les beneficia. Entonces, sí es importante recalcar que lo que estamos viviendo ahorita, alguna gente lo asimila con las vivencias de la guerra, que detenían buses y los registraban para ver quiénes eran y quiénes no eran, vea, oposición. Em, entonces es un contexto que estamos viviendo bastante fuerte. De hecho, en el museo, no sé si conocen el caso, pero hay un muchacho que está detenido y que era parte del museo, em, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que ellos están tratando de decir en las noticias y tienen una, em, puchica, toda la publicidad, todo lo que ellos mandan al exterior es tan tóxico y a mí me parece que esto no viene eh, pensando en nuestra historia, sino en una imagen pública que ellos quieren dar. Y obviamente, como decía en la canción, ¿verdad? Solo para obtener cosas de sus amigos ricos o de gente que está en el mismo nivel de poder que ellos. Entonces, claro que no les importa la memoria histórica. Es bastante lamentable que estemos viviendo esto y tener que salir a la calle y no tener ni un solo tatuaje, porque ahora eso es más común, ¿verdad? Pero, eh, y que por esa simple razón te puedan llevar o porque vivís en una colonia que es, no sé, una colonia, un lugar que es conflictivo, pues te tachan y siempre está eh, la, el estereotipo, ¿vea? De los lugares de donde venís. Entonces, si vos sos de ahí, vos sos eh, parte de una pandilla y todas estas cosas. Eh, es bastante lamentable, sí, las estadísticas que ellos lanzan son, ay, tenemos 45,000 detenidos ya y de esos detenidos han muerto, la vez pasada estaba leyendo que han sido 56 personas que han muerto dentro de los penales y muchas de esas personas murieron a causa de que no los dejaron continuar con algún tratamiento médico. O sea, los derechos humanos
tampoco están dentro de las cárceles, ¿verdad? Entonces, todo este contexto es bastante, para mí, la verdad que es lamentable y como les digo, yo nunca pensé vivir algo así o verlo cerca después de la guerra civil y toda la historia que se tiene, eh, todo lo que está documentado. Parece que a nuestros gobiernos no les importa en lo más mínimo. Salvadoreñas Construyendo Memoria nace justamente con esta preocupación que comentaba Zulma sobre cómo el autoritarismo va avanzando, ¿no?, en la sociedad salvadoreña. Y el autoritarismo es un rasgo que nosotras observamos como un resabio, ¿no?, del pasado, más que todo un pasado doloroso en el cual fuimos sometidos como pueblos, que fuimos arrancados, ¿no?, de nuestros orígenes y que ahora estamos en este proceso de emancipación, de autodescubrimiento, de fortalecimiento entre causas. Entonces surgimos justo en ese contexto del golpe de Estado, del 9F en El Salvador. Iniciamos así con plantones en las plazas, con actividades como más buscando lo cultural, como la vinculación con la población. Y pues hemos encontrado de que si logramos consolidar mensajes arraigados desde esto que nos hace iguales, ¿no?, en el espacio público, pues allí vamos tejiendo un movimiento social mucho más amplio que podríamos ser cada causa por su lado. Salvadoreñas Construyendo Memoria también se caracteriza por surgir desde una memoria feminista, que es algo que vamos trabajando, ¿no?, cuestionándonos entre nosotras qué significa, cuál es la diferencia de la memoria histórica o otro tipo de perspectivas de memoria. Y pues en esa misma dinámica estamos nosotras problematizándonos y ya iniciando proyectos como para ubicarnos en estos movimientos sociales incipientes que están en El Salvador. Entonces, igual es bueno que haya una conexión regional para fortalecernos entre causas, porque si uno se ve únicamente como país cerrado por las fronteras, pues se angustia. Pero si ya lo ve en perspectiva regional, pues vemos que es un movimiento amplio. Mi nombre es Victoria Eugenia Ramírez, soy de la Junta Directiva de Fundabril, cabal con la preocupación que menciona Osvaldo, ¿verdad?, de cómo contrarrestar ese discurso hegemónico, ¿verdad?, que nos ha venido causando tanto daño. Bueno, nosotros con relación a las preguntas teníamos algunas ideas. Primero, también antes que todo, pensábamos que deberíamos de las organizaciones ponernos de acuerdo en toda la conceptualización de algunos términos que se manejan, ¿verdad?, como memoria histórica, memoria colectiva, memoria, rescates y recuperación, reconstrucción, o sea, para que unificáramos también toda la forma, el discurso, ¿verdad?, nuestro. También, y el contenido, por supuesto. Primero hay que realizar investigaciones sobre la historia de cada país, ¿verdad?, sobre los diferentes momentos que se han vivido, los procesos de lucha, los contextos, ¿verdad? Y eso nos va a dar también material para la difusión de la historia y la memoria. Lo otro es incorporando un enfoque de educación popular a los procesos de rescate de la memoria, que contribuyen a producir pensamiento y conocimiento desde los sectores populares de América Latina con el objetivo de transformar, pues, ¿verdad?, esa realidad a favor de los pueblos. O sea, eso por lo menos aquí en El Salvador no lo hemos visto, quizás en otros países sí, ¿verdad?, de que se haya incorporado ese enfoque de la educación popular. Lo otro es creando espacios de diálogo intergeneracional e intercultural. En eso tuvimos una pequeña experiencia nosotros como Fundabril, inesperada, pues, porque hicimos un proyecto de memoria
en una zona rural para los viejos, y resulta que se involucran los jóvenes y al final se hizo una cosa sumamente interesante entre jóvenes y viejos. También otra idea es formando grupos de promotores de la memoria a nivel local, a nivel comunitario, con jóvenes especialmente, ¿verdad?, que generen dinámicas comunitarias, organizativas, formativas, alrededor de la memoria, ¿verdad?, debates, proyectos, etcétera. Utilizar el arte también como un medio para difundir y preservar la memoria, ¿verdad? A través del arte podemos trascender hechos también, ¿verdad? Luego también producir, bueno, eso que quizás todos en alguna medida se hace, ¿verdad? Material escrito, gráfico, audiovisual sobre el tema. Bueno, esta es otra cosa que se podría hacer, de establecer relaciones con periodistas y comunicadores afines para que incorporen este eje en su quehacer, porque está ausente, ¿verdad? Por lo menos aquí en El Salvador. Lo otro que se pudiera hacer en otros países, aquí lo vemos difícil, por lo que las mismas compañeras han expresado, es incidir, ¿verdad?, a que se incorpore en la currícula escolar el tema de la memoria, ¿verdad? Que eso, como les digo, aquí es casi imposible, y lo mismo que en otras políticas públicas relacionadas como la cultura, la juventud, lo de salud, pudiera incorporarse el eje de la memoria. Y lo otro, lo que estamos haciendo, fortalecer a las organizaciones civiles que promueven el rescate de la memoria, a través de establecer relaciones, ¿verdad?, entre las organizaciones que se dedican al tema de la memoria, ¿verdad?, para el intercambio de experiencias, apoyos técnicos, financieros, de conocimiento. En cuanto a la disputa política de los contenidos con el relato hegemónico, veíamos que, bueno, la memoria histórica como un rehacer, reinventar, recrear los procesos de lucha popular, ¿verdad?, la vemos como una condición indispensable para superar la crisis de los esfuerzos revolucionarios que existen en nuestros pueblos, por lo menos Centroamérica. Los esfuerzos revolucionarios progresistas y democráticos. También que la memoria nos sirva para, bueno, reivindicar los ideales de la izquierda, ¿verdad?, los verdaderos ideales de la izquierda, lo que es un proyecto revolucionario para los oprimidos y explotados, la memoria como fuente de identidad de los pueblos, la memoria como estrategia para generar conciencia política y vencer la impunidad, para, bueno, para aprender las lecciones del pasado y construir una mejor sociedad presente y futura, ¿verdad? La memoria para fortalecer la esperanza, y que no nos quedemos solamente en el dolor, en la pasividad o en la derrota, ¿verdad? Porque a veces eso es, y eso lo dice el discurso hegemónico, o sea, ¿para qué vamos a ver si solo para recordar muertos y que, o sea, no tiene sentido y además va a generar más violencia? Entonces, no, ¿verdad? Hay que generar esperanza con el rescate de la memoria. Y la memoria también como una bandera liberadora contra el olvido, ¿verdad? Esa es una imposición precisamente del poder hegemónico, ¿verdad? Y por último, que vinculamos, creo que así en varios países se ha hecho la memoria histórica con la construcción de una cultura de paz, ¿verdad? Que solamente sanando esas heridas sociales se pueda poder lograr una verdadera paz. Sociedad en paz, perdón. Mi nombre es Silvia Rodríguez, soy directora de la Fundación Casa de la Memoria de Nariño en Colombia y estoy aquí acompañada de Sebastián Castrillón, que es el coordinador de una de nuestras espirales de trabajo, que es la de investigación-creación. La memoria siempre va a ser un campo de disputa, ¿no? Sucede que aquí en Colombia, más de 60 años de conflicto, esto se vuelve una zona muy gris. Sucede que como sociedad que sufre múltiples victimizaciones con una violencia multidimensional de todos los lados, se vuelve un trabajo más arduo y que como fundación nos ha obligado a crear un espacio de confianza y escucha. Sucede que por el fuerte conflicto Colombia se ha vuelto una sociedad muy desconfiada
Y ese primer paso de un lugar donde la gente se sienta segura de hablar, donde sienta apoyo, empieza a sanar. Nosotros somos una casa de memoria y buscamos eso un poco, ¿no? La no repetición. La no repetición a partir de la pedagogía de paz. Y por eso, siempre que hablamos un poco de esto de la memoria como campo de disputa, tenemos algo muy claro. Y es que, ¿cuál es nuestro papel ahí como fundación, como un espacio imparcial? Principalmente porque, sí es verdad, en Colombia se ha manifestado una historia, ¿no? Una historia oficial que es del Estado, que ha negado por muchos años el conflicto, que se negó a reconocer a las víctimas, y no hace menos de 20 años han habido esos procesos de reconocer que es la defensa de los derechos humanos, que es la defensa de la verdad, ¿no? Sí, o sea, en realidad el asunto clave aquí en Colombia es entender no solamente la multidimensionalidad del conflicto, sino la multiplicidad de factores que atraviesan la victimización. Si los procesos victimizantes no están a la orden de solamente un actor específico. Y es precisamente por esa razón por la cual lo importante aquí en el proceso de la Casa de la Memoria a nivel musístico es no solamente contar con los procesos a través de los cuales conectamos con las víctimas, las actividades de co-creación, sino entender la multidimensionalidad del relato, que el relato a la larga también se constituye como parte de un archivo oral que se está gestando, ¿sí? Entonces, a nivel de disrupción con relación a lo que sería la historia canónica estatal o la, con la cual se rescata ¿sí? La presencia del Estado, las víctimas y todas las personas atravesadas por el conflicto, porque es que no solamente son las personas que han sido directamente afectadas como por acciones específicas, sino todos los círculos cercanos a ellas, ¿cierto? Esta cultura está muy afectada por el conflicto, nos ha formado. Todas las generaciones estamos formadas por el conflicto. Entonces, acercarnos a eso, a nosotros lo que nos permite es darnos cuenta de que las posibilidades desde la escucha y desde el reconocimiento del otro son lo que permiten establecer posibilidades de no repetición a la larga, ¿sí? Porque es precisamente eso, la contrahistoria, que son las memorias, nos permiten acceder a algo que no es una verdad, porque la verdad sí se perfila como un horizonte hacia la larga, pero sí como un relato más completo, más real de lo que ha sido el conflicto en Colombia. Y es que sucede que los actores han sido múltiples, ha sido el Estado, han sido las empresas, ha sido la iglesia, han sido multinacionales, ¿no? Ha sido grupos empresariales, partes de la población civil, insurgencias, agrupaciones pro sistema, antisistema, ¿no? Ha habido muchas formas. Y sí es un poco como de, en el escucharse, en lo comunitario, de romper con esta idea de que tan solo existe una forma de hablar de la verdad, de una forma de comunicar la verdad y de decir, esto es lo que sucedió. Tratamos de comprendernos primero, de reconocernos y apropiar el legado para no repetir lo que es esto de la guerra. Mi compañera va a contar un poco lo difícil que es esto de la memoria, de qué es construir memoria en medio del conflicto. Yo quisiera citar rápidamente algunas de las iniciativas que como lugar de memoria hemos sacado adelante para hacer visibles esas historias que muchas veces han sido invisibilizadas, al menos en nuestro departamento de Nariño. Primero, contarles que somos una organización civil joven, o sea, todas las personas que hacemos parte de la Casa de la Memoria somos jóvenes entre los 18 y 30 años aproximadamente. Ha sido un ejercicio valioso porque hemos involucrado a la niñez y a la juventud en este ejercicio, que cuesta, o al menos en nuestro país ha sido muy difícil que los jóvenes se hagan también responsables y se apropien de ese proceso, ¿no? Tenemos varias formas a través de la pedagogía de paz, a través del museo, a través del archivo oral de memoria, a través de la documentación de casos también, porque pues Colombia es un país donde la guerra sigue. A diario tenemos que documentar muchos casos de violencia que se siguen presentando en el territorio. Lo hacemos a través de actos conmemorativos, de talleres, a través del arte, a través de la cultura, del cine, ¿no? Entonces, sentimos que puede ser muy versátil la forma de narrar esas contramemorias oficiales, ¿no? Desde la casa
El arte es una fuente de derecho para nosotros. Es la fuente desde la cual todos pensamos, sensibilizamos y visibilizamos lo que sucede en el territorio. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Buenas Pablo tardes. Cala, soy defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos. Desde el año 1996, trabajando en procesos de búsqueda de personas desaparecidas, acceso a la verdad, justicia y memoria. Lo que podemos compartir, complementando y no repitiendo lo que ya dijeron nuestros antecesores de la Casa de la Memoria de Nariño, es que frente a la imposición de una memoria oficial en Colombia, tenemos una situación, y es que normalmente buscamos que las exigencias de derechos se vuelvan políticas públicas. Pero la política pública se reduce en muchos casos a la creación de un marco normativo, una ley o un decreto. Y cuando se institucionaliza, se pretende institucionalizar los derechos. Y ese es un escenario que tenemos lamentablemente en Colombia, donde toda la arquitectura jurídica que llevó a una reglamentación de la memoria frente a obligación del Estado de la memoria y el deber del Estado frente a la memoria, es lo que ha permitido de alguna forma también que se institucionalice. Entonces, desde allí nos corresponde a nosotros hacer ejercicios de resistencia frente a esa memoria oficial institucionalizada y expresada en escenarios como centros de memoria a nivel nacional o local. Y una experiencia que hizo el Centro Nacional de Memoria Nacional de Colombia, y es crear o promover la creación de 15 espacios o casas de memoria a nivel nacional, con cierta autonomía. Todo esto se ha articulado en la red de sitios de conciencia y memoria, que se trabaja desde Estados Unidos, que tiene mucha fuerza también en Centroamérica, y que de alguna manera pues reconoce esa institucionalidad, es decir, no nos reconoce a los no institucionalizados. Entonces, nuestra resistencia es parte de la afirmación de la memoria de aquello que se desconoce y se niega. En concreto, nosotros, desde nuestra labor, hacemos la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente por el Estado colombiano, por las fuerzas militares, principalmente en la década de los años 80, y principalmente a los negados, principalmente a los olvidados, que son los militantes políticos alzados en armas, guerrilleros y guerrilleras, desaparecidos en acciones militares. Hemos logrado, de la participación en la fundación de 99 familias de personas desaparecidas forzadamente por el Estado, hemos contribuido a encontrar a 25, la mayoría de la década del 80. En la fundación Hasta Encontrarlos nos hemos aliado con otras organizaciones a nivel del continente. Desde hace muchos años venimos en un hermanamiento con varias organizaciones que hoy también hacen parte de la Fundación Hasta Encontrarlos como miembros honorarios. Aquí se encuentra en la sala Berta Oliva de Nativid, coordinadora general del COFADE, con quien llevamos más de 10 años de trabajo conjunto, articulado en Colombia y en Honduras, apoyándonos mutuamente en temas no solamente de memoria, sino principalmente en la búsqueda de desaparecidos forzadamente por los militares. Pero también hacen parte dos madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, Mirta Acuña de Baravalle, Nora Cortiñas, está de hijos Mar del Plata, Eduardo Nashman. De Chile hace parte Enrique Núñez Aranda, que es de la Comisión Ética contra la Tortura y la Comisión de Expresos, la Agrupación de Expresos Políticos de Chile. Está Libertad Sánchez Gil, nieta de un desaparecido en el franquismo y parte de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca. Y en Colombia está el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Ellos son miembros honorarios. Y finalmente, con relación a lo que hacemos, pues hacemos de todo. Es decir, todo lo nuestro está atravesado por la memoria, desde una comprensión también muy benjaminiana de la memoria como presente. Y desde allí hemos tenido como diferentes dispositivos de memoria. Entre lo más reciente está una película que trata sobre
el proceso de búsqueda de una militante guerrillera desaparecida en 1981 en el Chocó, su familia en el exilio y todo el proceso de búsqueda durante 5 años hasta lograr llegar al sitio donde se hace la exhumación. Y no les voy a contar más porque les espoleo y no les quiero espolear porque queremos presentar esa película en sus países también. Hacemos presentaciones de conversatorios, la fotografía como un dispositivo de memoria para generar diálogo con la sociedad y hacemos actos públicos, sobre todo de la calle, en la calle de acciones reivindicatorias de las vidas y los sueños de estas personas desaparecidas para justamente plantear un mensaje, y es que nada justifica las desapariciones forzadas, incluyendo el estar por fuera del marco legal desde una opción política alzada en armas. Yo soy Rosalina Tuyuk, soy la coordinadora general de Conavigua, una organización de mujeres sobrevivientes del genocidio de los años 80. Y Conavigua ha estado pues trabajando desde hace 38 años, cuyo trabajo principal es nuestra lucha por la búsqueda de los detenidos y desaparecidos, pero también la lucha por un país sin armamentismo. Siempre hemos dicho que la lucha por la vida tiene que pasar por una desmilitarización en el país. Algo que Conavigua ha iniciado es sistematizar la experiencia de vida de las compañeras, algunas veces dentro del trabajo de salud mental que hacemos, donde cada compañera, aunque como ustedes saben, en muchos de nuestros países, las mujeres indígenas, en este caso las mujeres mayas de Conavigua, no pasaron por las aulas de las escuelas, no saben leer y escribir, pero una de las experiencias que hemos hecho es que a través de dibujos, a través también de narrar sus historias entre ellas o compartir con algunas delegaciones, es que se ha podido hacer esta sistematización sobre la vida personal, porque generalmente, bueno, hemos hablado más sobre digamos, la historia del esposo, de los padres o de la familia, pero no de la historia de cada uno de las compañeras, principalmente sobre las violaciones sexuales contra las niñas, contra las adolescentes, las señoritas, las madres embarazadas y las abuelas. Entonces, igual hemos editado algunos videos donde las compañeras también hablan de las historias de lucha. Y lo otro que también hemos realizado es en cada lugar donde hacemos trabajo de exhumación o inhumación, siempre dejamos algún monumento dedicado a la memoria de las víctimas, donde ponemos las fechas, los años, también el número de personas que fueron asesinados y también, bueno, como en su mayoría, por ejemplo, las exhumaciones que hemos realizado, lastimosamente no se logra identificar a cada osamenta, entonces, pero siempre dejamos ahí. Quizá uno de los monumentos más grandes que tenemos es uno que se ubica en el pueblo donde yo nací, en San Juan Comalapa, donde tenemos varias compañeras y
En este lugar realizamos la exhumación por un poco, casi cerca de 3 años, donde solamente encontramos 226 herramientas, aunque sabemos que había pues miles de personas que allí fueron enterradas como XX. Y bueno, de este número no todos fueron identificados y en ese lugar logramos entonces enterrar alrededor de 176 osamentas y bueno, también dejamos escrito los nombres de más de 6,000 personas. Entonces, creo que hay mucho por hacer y tendríamos que verlo como un proyecto a largo plazo porque son muchos casos que aún no están. Entonces, la disputa política para el poder hegemónico, el poder militar, económico y político, lo tenemos que arrebatar a través de retomar la historia escrita, narrada, o también visualizarlo a través de monumentos. El otro es también hablando sobre la verdad, hablando también sobre la reparación a todas las víctimas del conflicto armado interno. Y la otra forma es la búsqueda de justicia. La justicia penal, que es una necesidad realizar, aunque este proceso cuesta un poco porque también a veces las personas o las familias no se deciden hacerlo por el miedo de perder la vida, las amenazas, las intimidaciones. Sin embargo, hay que tomar el riesgo porque sí, con sus leyes del poder hegemónico atacaron las comunidades, entonces con sus mismas leyes podemos buscar la justicia para lograr que nunca más vuelva a ocurrir estos hechos. Bueno, nosotras como Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente no tenemos un trabajo específico de recuperación de la memoria histórica. Directamente no. Sin embargo, digamos, nosotras desde este movimiento que tiene poco tiempo de estar activando, estamos construyendo un documento de cara al cambio de correlación de fuerzas en este sistema. Y lo que nosotras hemos abordado en el movimiento es que necesitamos la disputa del poder, ¿verdad? Y la disputa del poder solo es haciendo alianzas fuertes y cambiando la correlación de fuerza principalmente en el Congreso. ¿Y por qué lo hacemos? Porque justamente lo hacemos desde la visión de las mujeres que desde un sistema patriarcal y desde el machismo hemos sido excluidas de la toma de poder. Y en el caso de la memoria histórica, nosotras nos sumamos, digamos, a todas las acciones que hay desde los diferentes colectivos que están reivindicando y que están en la lucha permanente, principalmente ahora en los juicios contra los violadores de derechos humanos durante el conflicto, ¿verdad? En nuestro equipo está Alejandra Cabrera, una compañera que está dando seguimiento a los casos del diario militar, y ahí nos involucramos, digamos, en el acompañamiento de ella y en acciones que puedan derivar para posicionarlo. Porque aquí en Guatemala el autoritarismo del actual gobierno, la cooptación de los 3 poderes del Estado está haciendo retroceder las luchas en todos los niveles. Y principalmente en la memoria, hay ahorita en el Congreso de la República una iniciativa que pretende amnistiar a todos los violadores de derechos humanos.
Y ahí es donde, como nosotras como movimiento de mujeres, compañeras que en las comunidades están también en su lucha de organizaciones para que aparezcan los restos de sus desaparecidas y desaparecidos, para que se haga justicia. Entonces, lo que hacemos desde el movimiento es acuerpar también estas luchas. Es sumar con acciones, con actividades, con reconocimiento a los jueces que están en esta batalla, ¿verdad? Ahí tenemos ahorita el caso de la persecución política al juez Miguel Ángel Gálvez, que acaba de mandar a juicio a varios de los militares que fueron encontrados culpables de algunas de las masacres que hubieron en Cobán. Entonces, quienes estamos también en el movimiento de poder constituyente somos mujeres que hemos participado en luchas constantes por reivindicar los derechos de la población, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos. Y desde la visión que tenemos es esa disputa de poder para poder recuperar, digamos, la organización social que está fraccionada totalmente, ¿verdad? Porque la situación del actual sistema y de los gobiernos autoritarios están borrando esas luchas. Nosotras tenemos un proceso de formación desde la educación popular y estos temas no son ajenos a los procesos formativos que llevamos. Sabemos que hay que retomar todo documentos, investigaciones que hay, el REMI, el otro estudio de los que recupera todas las luchas del conflicto armado, porque eso se ha relegado. Y ahí en la nota conceptual de este seminario se hablaba también de cómo la juventud tenemos que involucrarla. Soy Gustavo Pirola y vivo en Paraná, ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Y bueno, agradezco la invitación y me parece sumamente importante este tipo de conexiones y intercambiar toda esta experiencia que cada uno tiene en nuestros países, que tienen realidades muy similares. Tenemos los mismos orígenes represivos, y los genocidios en todos los países latinoamericanos tienen el mismo origen y vienen del norte, ¿no? Entonces creo que hay diferencias, pero el eje represivo y de genocidio es el mismo, y es la búsqueda de nuestros recursos naturales, de una dominación de nuestros pueblos. Yo estuve exiliado, que contarse rápido, estuve exiliado, bueno, esto es parte del Plan Cóndor. Estuve exiliado en Brasil, en Argentina hubo los golpes en Chile, en Uruguay, en Bolivia y también en Centroamérica. En Argentina ingresaron muchos compañeros y compañeras refugiados en el año 73, fundamentalmente 74, y 75 hasta el golpe del 76, donde hay un éxodo, empezó antes, pero ahí se masifica el genocidio a partir del golpe. Y hay muchos refugiados que salen para el lado de Brasil, que era la parte más, que había una dictadura, pero una dictadura que ya tenía muchos años y no tenía refugio político, pero sí podía tener acceso. Y ahí formamos con los refugiados en San Pablo el Comité Brasilero de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, haciendo muchos eventos en solidaridad con los pueblos fundamentalmente de Centroamérica. Y también estaba Clamor, que es una entidad vinculada a las iglesias, también trabajó mucho por los refugiados y por la solidaridad con lo que estaba pasando en todos los pueblos latinoamericanos.
partir del inicio de la democracia argentina, entre comillas, ¿no? Retornamos, empezaron a salir de las cárceles muchos compañeros y compañeras y formamos en mi ciudad, en mi provincia, lo que fue AFADER, que es la Asociación de Familiares de Desaparecidos, y empezamos un trabajo fundamentalmente con nuestras consignas, que es memoria, verdad y justicia, que tiene que ver con, en principio, con la búsqueda de la verdad, de lo que había pasado con nuestros militantes, con nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. Eso era el eje de la lucha, que fue, inclusive se inició mucho antes de que se vaya la dictadura, con entidades como CEPAG, familiares, el CELS, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, un movimiento muy fuerte que inclusive hizo que la dictadura esta se vaya antes, inclusive con el terrible, lo que hicieron con Malvinas, con la muerte de tantos chicos como salida política de esta dictadura. Ahí empezamos, bueno, seguimos trabajando, estamos hablando del año 80, y formamos AFADER, forma parte de una red provincial también de derechos humanos, una red, una multisectorial, donde se hacen hace muchos años diversas actividades que venimos haciendo con el tema, en principio, la búsqueda de la verdad. Después, otro eje era el tema de la justicia, que felizmente en Argentina hubo un proceso de poder enjuiciar a muchos genocidas y represores. Muchos, por supuesto, quedaron impunes porque hubo dos leyes como la de obediencia debida y punto final, que permitieron que muchísimos cientos y miles de represores no puedan ir a los banquillos de los acusados, pero sí en parte hubo muchos juicios, felizmente, hay muchos condenados, hay muchos presos, y hoy en día hay una lucha porque a muchos de ellos le están dando la prisión domiciliaria. Pero fundamentalmente el tema de la justicia, en parte se lograron muchas cosas. Después está el tema, bueno, lo que decían hoy, de tratar desde las entidades, tratar de que en la agenda del Estado y de los gobiernos se incorpore, por supuesto, el tema de memoria, verdad y justicia, lo que se logró también en muchos aspectos. Creo que hubo ahí unos errores de muchas entidades que se vincularon demasiado con los gobiernos de turno y no mantuvieron esa independencia para seguir una lucha más independiente en estas tres banderas. Pero bueno, pues se trabajó mucho en el tema de la juventud, están los chicos de hijos que han hecho unos trabajos muy fuertes con el tema de la memoria, la verdad y justicia en las escuelas, en las universidades, en los gremios. Y bueno, con respecto a la memoria, creo que la lucha por la memoria, por ese espacio tiene que ver con todo ese trabajo que hemos venido haciendo se ha venido haciendo para reivindicar, homenajear y resaltar las historias de vida y militancia de todos los compañeros y compañeras que han muerto y han desaparecido. Lo que eso se viene haciendo a nivel de películas, de libros, hay muchos trabajos en la parte cultural, en la parte artística. Argentina ha tenido ha sido muy importante el avance en ese sentido. Pero siempre chocábamos con el tema de la teoría, lo que es la teoría de los dos demonios, que siempre se ha luchado contra eso, como para que las organizaciones armadas, las organizaciones guerrilleras, las organizaciones que luchaban por la liberación, también, no siendo armadas también, fueron tomadas como también parte de la teoría de los dos demonios, y esa era una lucha que aún perdura, y que hay que seguir luchando, y que realmente las víctimas es la sociedad, es el pueblo, y los que lucharon no tienen nada de demonio, al contrario. Lucharon y dieron su vida por
por un país, una realidad muy diferente. Y en el tema de la memoria, creo que hoy la lucha por la memoria tiene que ver con llevar la memoria a la acción, llevar la memoria a la conciencia, llevar a las nuevas generaciones que puedan saber cuál era el proyecto de país, cuál era el proyecto de sociedad que quería esa generación, esas generaciones que lucharon y dieron su vida en este caso, por Argentina, ¿no? Pero creo que es lo mismo en todos los países latinoamericanos. Es algo que hay que seguir trabajando, de que esa memoria no sea solamente recordar el tema, bueno, el tema de los juicios, el tema de los militares enjuiciados, todo lo que pasó en los campos de concentración, y sí resaltar las banderas de lucha de nuestra generación, de nuestros compañeros y compañeras. Parece que el eje de la memoria tiene que pasar un poco por ahí, por esa lucha. De resaltar fundamentalmente lo que hay una pregunta de un Roberto Bachete, un periodista que siempre dice, tiene algo, ¿qué sería de nuestros países, en este caso nuestros países en Latinoamérica, con todas esas generaciones administrando y estando activos políticamente? Creo que las realidades serían totalmente diferentes. Eso, ahí está el motivo del genocidio, ¿no? De lograr que las nuevas generaciones que se fueron formando en estos gobiernos neoliberales, creo que el trabajo por la memoria tiene que ser volver a reivindicar, homenajear y hacer conocer la verdadera historia de por qué lucharon y por qué hay que seguir luchando, que esas banderas no siguen igual. Y bueno, quisiera leer una frase de un gran periodista, Roberto Walsh, para finalizar, que dice así: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Y contra eso creo que es lo que hay que luchar en base a la memoria, ¿no? Yo trabajo en un espacio de memoria que es uno de los más de 750 centros clandestinos que hubo en el país, y que en la década del 90 el movimiento social, como parte de su lucha por la memoria, rescató para que de estos lugares hubiera un relato histórico que tuviera que ver más objetivamente con la realidad. Entonces, desde ese lugar hay 35 espacios como este en todo el país, lo cual es poco comparativamente, pero tiene que ver que el terrorismo se aplicó en todo el país, entonces cualquier espacio de memoria puede surgir en cualquier parte del territorio. Voy a seguir voy a hacer como una continuidad del relato que hizo Gustavo, porque es muy común la interpretación de la memoria que hacemos. Primero quiero decir que entonces aparece aquí que la memoria es política y que por eso es la disputa. Es decir, y al hacerlo político, por ejemplo, diferencia un hecho de conmemoración a las víctimas de la represión de un acto reivindicativo por la lucha de estos compañeros. Digamos, esa diferencia entre una cosa y otra es lo que le da o no le da contenidos políticos a estos actos de memoria que realizamos en todos los territorios. Otro factor que creo que vamos a coincidir todos es lo común de las políticas represivas en América Latina. Gustavo hablaba de que el genocidio
ha sido muy parecido en todos los países. Digamos. Si la represión está absolutamente relacionada con dos cosas. Es decir, con la aplicación de un modelo económico determinado que necesita eliminar una parte de oposición social, o con el cuestionamiento al poder que se le hace de distintos sectores de la sociedad, y entonces ante ese cuestionamiento al poder, ante ese peligro que ven potencial en ese cuestionamiento, realizan una política genocida. La otra cosa que podemos también concluir en lo que se va hablando es que el Estado es un actor central en todos los procesos represivos en América Latina. Es el que desarrolla esas políticas, el que pone sus instituciones, el que pone sus estructuras a disposición de los intereses económicos que defiende. Entonces, la otra cosa que me parece importante es que en América Latina hubo políticas de memoria desde el sistema mismo. Acá lo conocimos en Argentina como la justicia transicional. Justicia transicional impulsada por Estados Unidos, económicamente bancada por el Banco Mundial, y que hablaba de conflictos internos. Entonces, para resolver los conflictos internos de cada país, no podía haber una justicia penal. Entonces tenía que haber una justicia transicional que tuviera otra forma no penalizada de esos delitos. Entonces, impulsaban la reconciliación social, es decir, que se sentara un represor con una víctima, el represor se arrepintiera y la víctima aceptara ese arrepentimiento y que hubiera reparación económica. Con esos tres ejes batallaba esta justicia transicional, que era la política de memoria del sistema. Entonces, nosotros no solo batallamos con las políticas de impunidad hacia los represores, sino también que batallamos con estas políticas de impunidad que se impulsan del mismo modo que se impulsaron las represiones y buscan legitimar estos aparatos represivos, estos estados terroristas en los procesos democráticos. Es importante visualizar esto para saber con qué nosotros disputamos la memoria del pueblo, la memoria popular o la memoria de los movimientos sociales. Si es verdad lo que dijeron los compañeros de Nariño, lo difícil y complejo que hace, donde hay un conflicto instalado, el trabajo de memoria. Pero en Colombia, el 86%, en el informe de derechos humanos del Ministerio, el 86% de las víctimas son víctimas del Estado o de los aparatos del Estado. Entonces, digamos, el conflicto armado tiene una desigualdad que no se puede hablar de guerra en Colombia, sino tenemos que hablar de un terrorismo de Estado que busca la justificación en las organizaciones armadas para la implementación de ese terror. De hecho, después del proceso de paz, la cantidad de víctimas que hubo de dirigentes comunales ha sido impresionante. Entonces, hay una intencionalidad muy fuerte, la hubo acá en Argentina, de diluir estas reivindicaciones de los compañeros asesinados o desaparecidos. Y muchas veces los propios organismos de derechos humanos de memoria caemos en ciertas políticas que tienden a diluir los contenidos de esta memoria que queremos. En Argentina, por ejemplo, lo que mencionaba Gustavo antes también, hemos llegado, y eso que se ha hecho mucho en Argentina en función de frenar este discurso del sistema, hemos llegado a reconocer a todas las víctimas como militantes populares. Es decir, no han sido víctimas y solamente víctimas, han sido militantes populares que han sido víctimas del terrorismo de Estado, pero hubo una gran presencia de los gobiernos, del Estado, en que se diluyeran los contenidos de los proyectos de esos compañeros que eran víctimas. Y en los contenidos de los proyectos de esos compañeros está el motivo por qué están desaparecidos.
que también lo dijo Gustavo. Entonces, yo quiero transmitir algo que hemos hecho acá en Argentina y que me parece que puede ser útil para todos los que trabajamos en la memoria. En Argentina se instaló el tema el día o el momento histórico concreto, que fue en la década del 90, en que el Estado cerró los canales institucionales para el reclamo y las organizaciones sociales tomaron el tema. Entonces, a partir de que las organizaciones sociales toman el tema, empezaron a reivindicar los estudiantes de la escuela secundaria a sus otros estudiantes desaparecidos. Los compañeros de los barrios, las organizaciones de los barrios a los desaparecidos anteriormente. Los de la fábrica a los delegados desaparecidos, los universitarios. Entonces, cuando se asentó socialmente la reivindicación, es cuando se ganó esa batalla al sistema y hoy pueden ser reconocidos en todos lados los compañeros como militantes populares. Gran victoria contra el discurso del sistema, gran victoria contra la estigmatización sobre la militancia, digamos, pero todavía hay mucho camino por andar, muchísimo camino por andar. Pero en esto de vincularnos, en esto de hacer intercambio, me parece que es un hecho importante. Me pareció muy importante también lo que dijo Pablo, digamos que esta política de memoria en Colombia, impulsada desde el Estado y impulsada de Estados Unidos, que creó 15 espacios de memoria, seguramente con la aplicación de la otra memoria. Pues nosotras tenemos un seminario que se llama Memorias y Corporeidad, que si bien está inscrito en un ámbito académico en una universidad autónoma de la Ciudad de México, uno de los ejes que tenemos, porque es un seminario que estamos estudiando los procesos de memoria en América Latina, ubicando que la memoria siempre está en disputa, ¿no? Y siempre decimos, no todas las memorias van a rumbo, o tienen el rumbo de procesos emancipatorios, pero donde nos centramos es en esas, en las memorias que consideramos que desde diferentes vertientes o caminos están apostando a transformar la realidad imperante, ¿no? Y creo que un poco con lo que hemos escuchado, tiene que ver también con poder aprender de las experiencias de Abya Yala, ¿no? Porque, y atendemos, en el seminario hacemos un estudio no solamente teórico, sino las diferencias memoria-historia, los procesos, lo hemos ido cambiando, por ejemplo, memoria y testimonio, memoria y corporeidad, memoria y política, memoria y Estado. Entonces llevamos 7 años donde vamos cambiando diferentes temáticas que tienen que ver mucho con la realidad que vamos observando, ¿no? Y quienes formamos parte somos, o el núcleo principal, somos 3 profesoras que vamos juntando con otras compañeras o compañeros que están trabajando esos temas. Entonces podemos ver memorias comunitarias, memorias y resistencia, memorias y música, memoria y desaparición, ¿no? Porque también sabemos que esta memoria en disputa puede permitir también dialogar, tejer redes, hacer metodologías, ¿no? Y en procesos, memorias y silencios, por ejemplo, ¿no? Que en la realidad que tenemos en México con una violencia tremenda, ¿no? Tanto por el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia estatal, también, pues no se habla muchas veces de la cantidad de muertos, los feminicidios, pero está ahí presente, ¿no? Y creo que también no se habla porque ahora en este contexto hay un miedo tremendo por hablar, y entonces esos procesos los vamos tejiendo y organizando. Y ese es el eje, decíamos, si la memoria está en disputa, vamos a ir aprendiendo entre nosotras, como colectivo, como seminario, y vamos ubicando temáticas que vamos también sistematizando, ¿no? Hemos logrado hacer una sistematización de varias discusiones sobre los temas que vamos llevando, y la idea es poder ampliarlo como en tanto red para poder aprender, escucharnos y caminar juntos. Es interesantísimo
hablar con la experiencia como se está haciendo en este momento. Para COFADE, la memoria fue desde el inicio nuestro posicionamiento. Y ese posicionamiento lo hicimos con la resistencia y entendimos desde el momento que iniciamos la búsqueda de la verdad y la exigencia de justicia por nuestros detenidos desaparecidos, que lo que enfrentábamos no era un drama solamente doloroso, sino que enfrentábamos una política neoliberal y además criminal. Y eso nos hizo ver que teníamos que posicionar, y como mirábamos que el silencio oficial era lo que se imponía y nos querían imponer, luchamos y trabajamos contra el silencio y trabajamos contra el olvido. Y entendimos desde el inicio, desde que era necesario trabajar a favor de la memoria histórica, pero con sus ejes. Es documentando, denunciando, articulándonos, investigando e edificando. Esos son como en el tema de la memoria, ese era necesario. También hay algún compañero, creo que es el de Argentina, que habló de la justicia transicional. Esa palabra y esa frase a nosotros nos da escalofrío, porque son las frases del imperio, para que los familiares de las víctimas y los pueblos víctimas de sus políticas hablemos el lenguaje sofisticado neoliberal, brutal. Y ahora, en estos momentos, nos tienen casi como embrutecidos y embrutecidas para el litigio estratégico, que es una herramienta para trabajar y que nos pongamos a hacer luchas estériles y que sostengamos el sistema, sostener ese sistema. Pero nosotros hemos ido trabajando a favor de la memoria. Edificamos y estamos, una vez que estamos al inicio de la edificación, es porque ubicamos cementerios clandestinos. Y esos cementerios clandestinos tenemos y teníamos que apoderarnos de esos lugares. Y una de las centros que sirvió de terror, de horror y dolor, hoy queremos convertirlo en un lugar de esperanza, de amor, de fuerza y de derrota para los criminales. Y queremos ver si en algún momento nos da tiempo de ahí edificar el Museo Centroamericana de la Memoria. Porque ya ahora con esa investigación que hemos hecho, ahí estuvieron compañeros salvadoreños siendo víctimas de tortura, compañeros nicaragüenses, compañeros guatemaltecos y nuestros detenidos desaparecidos. Así pues que estamos ya lo obtuvimos. Nuestra apuesta era obtener ese lugar donde lo controló todo lo que es la brutalidad de los que daban la cara por los escuadrones de la muerte. Uno de ellos, y lo adquirimos. ¿Cómo queríamos? Solo teníamos 3 caminos como adquirirlos. El primero era que alguna agencia de cooperación nos los ayudara a comprar, pero las agencias de cooperación no les gusta invertir en esos temas. El otro que teníamos, la otra posibilidad de obtener este lugar era ganar algún caso al Estado de Honduras.
Y la tercera era recuperarlo. Y estábamos trabajando para el proceso de la recuperación, tomarnos ese lugar. Pero lo obtuvimos con la segunda parte. Y ahí está. Entonces es una provocación e invitación para que podamos en un lugar del continente latinoamericano tener un espacio que sirva para la educación, la memoria y la acción pedagógica. COFADE siempre ha trabajado ha impulsado y ha sido parte de los procesos de los movimientos sociales. Porque supimos, nunca tuvimos miedo, nunca nunca nos dio vergüenza por saber quiénes eran nuestros detenidos desaparecidos. No nos venció el miedo, pero tampoco no nos dio pena saber que ellos eran unos auténticos luchadores sociales y más, eran unos auténticos revolucionarios. Por esa línea estamos trabajando y creemos, yo no les pongo la cámara porque se van a asustar porque ya tengo bastantes años, y creemos en el relevo generacional. Entonces tenemos ahí en pantalla, ahí van a ver unos jóvenes que están juntos, que son parte de jóvenes embajadores, así los hemos llamado, jóvenes embajadores de la memoria, que van a ser nuestro relevo generacional en ese tema. Y por supuesto que le apostamos a transformar el dolor con amor. Y hoy día les puedo decir que para nosotros es tan importante traer el pasado al presente porque es de la única forma que podemos construir futuro. Y eso lo decimos convencidas porque realmente el caldo de cultivo que hay en nuestros países para que los hechos se repitan de diferente manera, pero se repiten, es la impunidad. Y esa también debemos de hacerla sentir y hacerla saber, no solo con sentencias ante el sistema interamericano, no solo con sentencias ante las cortes, debemos hacerlas sentir con que les dé vergüenza a los perpetuadores, edificando la memoria histórica. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra arma para derrotar a los criminales de nuestros seres que los amamos y que tenemos una prohibición de olvidarlos. Nosotros desde Mujeres Socialistas también estamos en la construcción de no olvidar, como decía Berta, ¿verdad? Y nosotros creemos que no basta con la denuncia y tenemos que sacar la verdad desde las familias, desde las organizaciones, para que no se olvide y que los hechos no se repitan. Por eso nosotros creemos que la verdad ante todo debe vencer el miedo y debemos de construir este movimiento donde, como decía Berta, trabajarlo desde las personas, desde los jóvenes, que no olviden y que tengan presente esta situación. Por eso debemos de todos los espacios, ¿verdad? Y debemos de trabajar ante esto. Creemos también que debemos de estar siempre presente en las calles y de estar ocupando todos los espacios, los medios de comunicación, el arte, para estar siempre presentes en esto. Nosotros acá en Chile se reconoce la dictadura militar entre el 11
dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo del 90. Lo que hubo antes y después de ese periodo no se considera como periodo de violación a los derechos humanos en nuestro país. Con la llegada de la democracia me hace mucho contenido, mucho sentido, más bien dicho, lo que dijo el compañero sobre la justicia transicional, fue el hecho de que con la llegada del gobierno de Patricio Aylwin post dictadura, se empieza a trabajar en el tema de las reparaciones. Pero acá en Chile se impuso el concepto de la reparación en la medida de lo posible. No se derogaron ni la ley de amnistía, ni la prescripción, ni la media prescripción en lo que se refería a causas de violación a los derechos humanos, llámese asesinato, desaparición forzosa y lo que tenía que ver con la prisión política y la sobrevivencia de tortura. Es más, a los sobrevivientes de tortura, que son la agrupación a la cual yo pertenezco, que son las personas que estuvieron presas en este contexto en Chile, si alguna vez querían haber pedido justicia sobre sus casos, tenían que haberlo hecho hasta 10 años después de haber salido desde las cárceles o recintos de detenciones, pero en plena dictadura, ¿quién les iba a acoger esas demandas o esas querellas? ¿Ya? En lo que se refiere a la agrupación a la cual yo pertenezco, porque soy hija de una prisionera política que compartió con ella su cárcel acá en La Serena con la Congregación de Monjas del Buen Pastor, que fue una congregación carcelera no solamente en Chile, sino también en Argentina y en Uruguay. Nosotros nos encontramos con que la democracia no nos acogió las demandas que nosotros veníamos a realizar por verdad, justicia, memoria, reparación, y nos encontramos con esta justicia en la medida de lo posible que se administró desde Patricio Aylwin hasta Michelle Bachelet en su primer periodo, que fue la última Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Lamentablemente, en el caso de los sobrevivientes de prisión política, tenemos más de 30.000 personas sin reconocer y sin ni siquiera habérsele entregado un proceso de apelación. Hoy en día nosotros nos encontramos trabajando en demandas contra el Estado por secuestro y tortura, y las querellas por prisión política y tortura son muy difíciles de llevar adelante. Los sobrevivientes están, la mayoría ya ancianos, los victimarios también están ancianos, y las cortes y la justicia chilena es muy proclive a considerarlo personas de edad avanzada con enfermedades producto de la edad avanzada como inimputables. Y no hemos encontrado así que muchos casos de detenidos desaparecidas, detenidos desaparecidos y asesinadas y asesinados políticos en dictadura no encuentran hoy en día justicia. ¿Ya? En ese contexto nosotros nos encontramos en este país. Cuando ustedes se hacen la pregunta, ¿cómo hacemos las organizaciones sociales y políticas para rescatar nuestra historia de lucha de nuestras compañeras, compañeros caídos y sus proyectos de sociedad? Primero que nada, nosotros estamos trabajando ya desde la llegada a la democracia de este país en hacer públicos los testimonios. No solo que estas comisiones, en el caso de prisión política y tortura, que son dos, la primera nos condenó a 50 años de silencio sobre nuestros testimonios, y la segunda fue más escueta que la primera, y estamos trabajando a que la víctima sea capaz, a 40 años del golpe militar, a 48 años del golpe militar, casi 50 años ya, que sea capaz de entregar su relato, que sea capaz de romper el silencio, no solamente de los hombres, sino las mujeres y los menores que estuvimos detenidos también en contexto de dictadura, porque acá no solamente se violaron los derechos humanos de hombres, mujeres, también de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Lo que se refiere a nuestros compañeros, especialmente a la ciudad en la que yo vivo, que es La Serena, por la cual nuestra organización es Comunal de La Serena,
¿Y por qué se llama 16 de octubre? Porque recoge una fecha emblemática que ocurrió acá en Chile, que tiene que ver con el paso de la caravana de la muerte, que es un caso emblemático de violación a los derechos humanos que tiene que ver con el asesinato de prisioneros políticos condenados o en procesos de condena. ¿Ya? Es una caravana que partió en el sur y termina en el extremo norte de Chile y deja a su paso más de 78 víctimas, en este caso prisioneros políticos, y hasta el día de hoy se está apelando en términos judiciales ese caso. En La Serena acá pasó un 16 de octubre del año 1973, dejando 15 prisioneros políticos asesinados, sacados desde la cárcel pública de La Serena, llevados al regimiento y posteriormente ahí fueron masacrados. En ese contexto nosotros hemos ido, desde el asesinato de ellos, hemos ido en plena dictadura denunciando sus muertes, acompañando a los familiares y ya hemos hecho un trabajo de denuncia permanente. Y hasta el día de hoy lo seguimos conmemorando, lo seguimos reivindicando y trabajando para que ese lugar a donde fueron inhumados ilegalmente hoy en día sea reconocido como un sitio de memoria. ¿Ya? Hemos ido recuperando lugares, igual que en Argentina o en otros lugares de Latinoamérica o del Cono Sur, hemos ido recuperando cárceles, recintos de detención y recintos de relegaciones. Y en lo que se refiere cuál es la disputa política en el contenido de la memoria, nosotros estamos claro que en Chile no se ha hecho justicia como se debía, que Chile está al debe con las víctimas de la dictadura, y por eso que a contar del 18 de octubre del año 2019, Chile, en un contexto de democracia, volvió a violar los derechos humanos. Y nosotros hemos participado de todas las actividades de denuncia frente a este contexto de violación a los derechos humanos en democracia. Hemos hecho el paralelo en lo que ocurrió en dictadura y lo que ocurrió en democracia, que es mucho más grave. Porque como Chile no ha sido capaz de juzgar y llevar a la justicia a los violadores de los derechos humanos en dictadura, tiende a repetir lo mismo, pero esta vez más grave en democracia. Entonces nosotros hemos estado continuamente disputando la memoria desde el punto de vista de reivindicar a las víctimas del estallido social de Chile y homologándolas a las víctimas de la dictadura, que tienen que tener el mismo trato, es decir, reconocimiento, comisión y lo más importante, derecho a la justicia, a la verdad y a la memoria. Y frente al sistema que se ha instalado, que no solamente es de Chile, sino también ha ocurrido en Argentina y en otras partes de Latinoamérica, frente al negacionismo, nosotros nos levantamos y decimos, aquí estamos las víctimas, aquí estamos los sobrevivientes, esta es nuestra historia y esto ha ocurrido, no se ha hecho justicia y Chile volvió a repetir los mismos hechos. Ahora que estamos a puerta de un proceso distinto que nace del estallido social, que fue la consulta que se nos hizo si queríamos una nueva constitución y a la vez quienes debían llevar adelante ese proceso que fue una convención constituyente, nosotros estamos hoy en día trabajando por el apruebo. Apruebo una nueva constitución para sacarnos el estigma de la constitución de 1980, heredada en dictadura, medianamente remodelada o cambiada en lo más mínimo en democracia por una nueva constitución. Entonces, de esa forma nosotros disputamos la memoria políticamente. Nosotros nos pronunciamos por apruebo una nueva constitución, por más verdad, por más justicia y por más reparación. No solamente a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, sino también a las víctimas de la violencia política en democracia. ¿Cómo nos podemos apoyar? ¿Cómo nos podemos potenciar? ¿Cómo podemos extender
el trabajo de memoria y todas estas experiencias que se han desarrollado en cada uno de los territorios, todas con mucha experiencia de trabajo en la memoria. Voy a tirar algunas palabras, algunas ideas que quedaron rondando ahí, que yo rescato para abrir el micrófono para estas preguntas, digamos. Se mencionó la articulación como una necesidad, ya sea la articulación nuestra, la articulación en los sectores donde estamos, conceptualizar contenidos sobre la memoria, también se mencionó como una cuestión importante, identificar memorias emancipatorias, la compañera de México puso el tema sobre la mesa, me parece muy interesante, crear embajadores jóvenes de la memoria, dijo Berta de Honduras, ocupar todos los espacios con el trabajo memoria, todos los ejes que tiene la sociedad que se han atravesado por el tema memoria. Entonces, porque no solo está en relación con procesos de lucha de carácter emancipatorio, puede estar en relación, sino también está en relación con la no repetición, digamos, porque en los territorios tenemos distintos procesos, distintas correlaciones de fuerza, entonces también está latente en muchos territorios el proceso de la repetición, como dijo la primera compañera que habló de El Salvador. La compañera de Honduras también lo dijo. Hola, vaya, bueno, yo estaba pensando que al final lo que se quiere lograr es una unificación de todas las organizaciones que estamos aquí, y para eso es importante tomar en cuenta que todos tenemos una historia similar en nuestros países. Todos y todas hemos, bueno, yo no la viví, muchos y muchas de ustedes sí lo pudieron vivir, pero también he sido bendecida, por así decirlo, con la educación y que se me haya inculcado la memoria histórica. Y yo pienso que aquí también entra el relevo generacional, ¿verdad? Como se dice, en el MUPI hacemos talleres que van de la mano con todo lo que ha pasado en El Salvador. Normalmente sí son cosas nacionales, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes tienen historias similares que contar y experiencias que ustedes han vivido o que han escuchado, y que a mí me parece que eso es lo más importante, conectar desde las experiencias y desde lo que se ha vivido pues en nuestros pueblos, para poder comenzar una lucha unificada y comenzar a esparcir toda esta memoria y todo lo que tenemos por contar, ¿verdad? Y todo lo que se viene, porque actualmente están pasando un montón de cosas también en nuestros territorios que, como les digo, después de tanto tiempo, parece que a mí me parece imposible pensar que ya vivido pueda volver a pasar algo similar. Entonces, y para evitar cosas más trágicas, yo pienso que es importante transmitir y replicar todo lo que nosotros y nosotras sabemos como organizaciones. Creo que la parte de aclarar conceptos alrededor de, ya está claro que es uno de los temas que tenemos que impulsar. Pero yo quería introducir otro que aquí se habla muy ampliamente de la democracia, que ahora decía la compañera de Chile, en democracia hemos hecho esto y lo otro, que Argentina en democracia hemos hecho, nos han permitido las leyes, el uso de las instituciones y demás, pero por lo menos en los países de Centroamérica tenemos una situación política, y como la memoria
estamos totalmente de acuerdo que es fundamentalmente política, tenemos una situación de democracia que hay que evaluar, porque democracia no está acorde con un estado dictatorial como el que nosotros estamos viviendo. Entonces, creo que sí hay particularidades en cada uno de los países, pero que también tenemos que ingresar en aclarar qué entendemos por democracia, cómo valoramos la democracia en cada uno de los países, qué está pasando en otros países que no quisiéramos que la concepción sea tan simplista de considerar que la democracia es un voto en la urna, sino que ampliar esa concepción con lo que, aunado con lo que decía también la compañera de México, que lo retomo, con esa concepción de que nuestros pueblos necesitan emancipación. La memoria no tiene fechas. La memoria, nosotros recordamos nuestros acontecimientos del 32, recordamos lo poco que la historia ha podido recoger de lo que pasó durante la colonización y después del descubrimiento y lo que representó para nuestros pueblos eso. O sea, creemos que sí hay temáticas que las tenemos que ampliar un poco, intervenir en este tipo de espacios para contribuirnos en el aporte de este y otros temas que posteriormente podríamos continuar hablando. Yo creo que algo que escuchándonos a todas y a todos, pienso que tal vez podríamos tratar de organizar como una cartografía de la memoria en América Latina. Y no sé, bueno, esa es como de tal forma en que pudiéramos sabernos o ubicarnos claramente cuáles son las experiencias que hemos tenido, qué procesos tenemos y cómo podemos compartir y fortalecernos. Yo pienso como un poco en un proceso como de, pues todo el trabajo de educación popular que tal vez no sé, nos juntemos 2 o 3 para hacer como una propuesta en la cual antes se envíen como las preguntas generadoras y ver quién tiene posibilidades, por ejemplo, que pueda hacer una cartografía en un ámbito digital, pero también una primera base como para reconocernos. Creo que esto ha sido muy, muy rico, pero como tenerlo claro en ese mapa. Y las memorias de cómo se van organizando, y yo creo que de ahí tal vez podríamos también sacar muchas de las preguntas que se van generando en el contexto presente, ¿no? Y ahí sí que podríamos también mantener, pienso, trabajos a futuro o trabajos colectivos, ¿no? De procesos. No sé, nosotras, por ejemplo, en algunos momentos cuando veíamos lo de testimonio y que estaba la discusión de cómo se hacían los procesos de memoria, decíamos, hay que aprender de los compañeras que ya han pasado por esto y cuáles son las problemáticas o cómo han transitado esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí nosotros podríamos, pues con otros, poder hacer como una propuesta como para la cartografía, si consideran que puede ayudar a tenernos más juntos. Creo que puede ser una de muchas. La memoria es muy amplia realmente. Si hablamos de memoria histórica, es muy amplia. Para mí lo que debemos es focalizar a partir de qué y qué tema. Porque si es en tema de derechos humanos, también los derechos humanos son muy amplios. Si es en el tema de las desapariciones forzadas, que vamos a profundizar para la no repetición o para impulsar políticas públicas en los países que no hay, o leyes que vengan a fortalecer
las luchas sociales que hemos venido haciendo para que tengan un carácter formal. Si va a ser también incidir para hacer un trabajo en pedagogía, que quede como en el pénsul académico el tema de la memoria. Claro, yo hablo desde la mirada de Honduras, que ahorita, ¿qué es lo que uno está sintiendo? Hay un nuevo gobierno después de 13 años de una dictadura militar sanguinaria dirigida por un cártel. Imagínense que hoy, por ejemplo, se enterró al hijo de un expresidente asesinado. Es una situación crítica en lo que va en los 6 meses del gobierno de la presidenta. La modalidad de las masacres, son 30 masacres en casi 6 meses que se han registrado. En la masacre de antier fue donde asesinan al hijo de un expresidente. Entonces, les digo esto porque Honduras, si bien es cierto, se considera que ahorita estamos en otro momento, que es un partido de izquierda que tiene el poder, pero lo que no debemos de desconocer ni a lo interno ni a lo externo es que estamos enfrentando una situación mucho más difícil, más peligrosa que la que teníamos anteriormente, porque se llevó la cabeza. O sea, le dieron corte a la cabeza del cartel y está enfrentando juicio en Nueva York. Pero esas estructuras de ese cartel que gobernó por 13 años están intactas y que están haciendo frente a las iniciativas estatales, gubernamentales, que tenemos una disputa de inseguridad y de violencia que no necesariamente es porque hay una política de Estado, pero se usa toda la argumentación del Estado para actuar. O sea, uniformes, armas que ha usado, que las tienen en control esta estructura criminal que sigue operando. Entonces, no es una situación fácil lo del país, es bien complicada, muy complicada, porque además, si bien es cierto, la posición de la presidenta es trabajar a favor de la memoria, pero las limitaciones y lo que está enfrentando es muy fuerte. Y para mí está clarísimo que la memoria debe de ser un trabajo impulsado desde los movimientos sociales, desde las organizaciones sociales, y que un gobierno consciente de la necesidad debe apoyar esas gestas que son liberadoras y libertarias de los movimientos, y no tenerlo como asumir ese papel, que eso es lo que está ahorita, yo lo veo así un poco complicado, que el gobierno está asumiendo el papel de la memoria, pero no está ejerciendo lo que el mandato le dice, que es la elaboración de propuestas, de programas y de políticas públicas. Y eso me parece que también nos pone en Honduras en una dificultad enorme. Y que ellos deberían apoyar, como ya lo dije antes, estos esfuerzos porque son nuestros propios procesos. Y la situación del país, agravado a lo que enfrentamos, una estructura criminal operando a nivel nacional, son 10 también defensores de derechos humanos que se han asesinado en estos 6 meses. Aunque uno en este momento sabemos que no es una política, y eso es gravísima la situación. Aparte de todas las ejecuciones y muertes que se han venido dando, que no necesariamente es en masacres. Pero además de esa situación de vulnerabilidad por los altos niveles de criminalidad que están, tenemos un país en derrota y en bancarrota.
y un país en bancarrota económicamente porque así entregaron, saquearon al Estado de Honduras. Pero además de eso, tenemos una embajadora que hacía como 8 años que no había una embajadora oficial de Estados Unidos y ahora sí nombraron una embajadora que la sacaron de Nicaragua, que fue la que promovió todo lo que se vivió en Nicaragua y ahora está aquí. Que si nosotros descuidamos esa parte, vamos a volver como si no lo denunciamos, si no lo tomamos en consideración, volveremos a la década de los 80 con Negroponte, un embajador que sigue haciendo daño en el continente. Entonces, y como el tema de la memoria, ellos lo miran como un arma de los pueblos. Y la verdad es que esa es el arma de los pueblos. Si sabemos llevar la memoria con arte, con cultura, y además como estrategia política, porque es lo que hemos hecho para sobrevivir algunos. Ellos lo saben, entonces estamos en un gran nivel de vulnerabilidad, pero sí quisiera compartir con ustedes para que miremos y definamos en qué tema dentro de lo amplio de la memoria vamos a trabajar como región. En Centroamérica tenemos una red centroamericana de memoria, donde está Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Con Pablo Cala hemos tratado de impulsar una red, se está en eso, una red continental de la memoria. Pero debemos de ver qué tema dentro de lo gama de la memoria es que vamos a profundizar, vamos a hacer para ponerlos y volvernos potentes sobre eso. Y lo dejo ahí porque me parece que es importantísimo que ustedes conozcan nuestras condiciones, nuestra situación de vulnerabilidad y además que, como siempre pasó en los 80, Honduras siempre es una eterna desconocida, pero es apetecida por el imperio, por lo estratégico que es. Aquí ahorita quiere imponerse el Comando Sur y está el Comando Sur queriendo actuar. Y entonces hacer un trabajo de memoria, tenemos que estar sabidas y conocer los buenos niveles de articulación y definir una estrategia que nos vuelva realmente poderosas ante esa embestida imperial que la región centroamericana y el continente está cabalgando. Afortunadamente, en algunos países del continente, igual que en Honduras, hay una respiración por los gobiernos que han sido electos. Pero tenemos eso. Y eso no debemos de desconsiderarlo. Pienso que primero nos deberíamos de poner de acuerdo bien en esta parte que decíamos de la conceptualización, porque eso sería como la guía para la acción, pues, y tener una teoría clara para poder luego pasar a la acción. No me refiero con esto que vamos a pasar todo un año, 3 años, que se estudiando ni nada de eso, o sea, elaborando, ¿verdad? Pero sí algunas definiciones básicas para que unificar, digamos, esa parte conceptual y comprender bien cuál sería lo nuevo que tenemos que impulsar en la memoria histórica, porque todos, pues sí ha sido muy rica las experiencias que todas las organizaciones han presentado. O sea, no es algo nuevo que vamos a ir a hacer, ¿verdad? Pero ¿cuál sería lo nuevo? Cuando decimos la memoria histórica como estrategia de lucha de los pueblos. Entonces, en eso creo que tenemos que definir bien, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese contenido político? Ya, pues sí, que a todos nos cuestiona, pues hasta qué punto hemos estado haciendo memoria histórica con esa visión, ¿verdad? O solo ha sido una visión más de recordación, nostálgica o qué sé yo. Bueno, lo pongo como ejemplo. Entonces creo que debemos de tener claridad
¿verdad? Para pasar a la acción. Y yo creo que en la acción ahí las organizaciones, pues sí, todas tienen una gran experiencia, pues, y ahí es donde podemos compartirnos también, intercambiarnos. Yo he recogido muchas ideas de todo lo que aquí se ha dicho, ¿verdad? Que pues sí, que aquí no las hemos hecho. Y así entre todos podemos, digamos, realimentarnos. Pero diría yo que habría que hacer como esa conceptualización y de ahí sacar ciertos lineamientos o estrategias, ¿verdad? Para el trabajo de todas las organizaciones. Y lo otro es fortalecer esta articulación, mantenernos, pues sí, siempre coordinados, ¿verdad? Y quizás hacer una pequeña programación, pues, ¿verdad? O hacer un pequeño equipo, no sé, para que le dé seguimiento, ¿verdad? A lo que se vaya produciendo. Lo primero que hay que tener en cuenta es mantener un espacio de encuentro, pero que el encuentro no necesariamente tiene que ser virtual, puede ser físico, que no tiene que ser todos y todas al tiempo, sino que puede ser también en cercanías geográficas o cercanías comunes por temas. Yo lo dije desde el inicio, lo repitió ahora Berta, nosotros, COFADE, Fundación Hasta Encontrarlos, tenemos mucha cercanía, muchas complicidades, muchas identidades, donde la memoria está vinculada a la búsqueda de los desaparecidos. Desde allí intentamos en un momento dado constituir una red latinoamericana contra las desapariciones forzadas y una organización la aparateó, la quiso volver institucional. Entonces, eso terminó matando la iniciativa. Entonces, habría que mirar cómo sin institucionalizarnos, es decir, sin crear secretaría técnica, sin crear un equipo para el impulso, etcétera, sino busquemos estrategias que nos permitan encontrarnos, que puede ser por temas, digamos, cada X tiempo. No quiero plantear que cada cuánto tiempo, pero podría ser que estos encuentros de 2 horas y media se hicieran cada 2, 3 meses para plantearnos algún tema que nos enriquezca a todos y todas desde el compartir de experiencias. Eso podría ser algo que nutre mucho y nos hermana también desde el conocimiento mutuo, las experiencias compartidas. Y en la posibilidad, en la medida de lo posible, cuando se puede ir y articular con alguien unas acciones, hacerlo. Podríamos pensarnos algunas actividades incluso simultáneas. En el caso de nosotros, solemos tratar de articular el 30 de agosto, la última semana de mayo, con acciones en diferentes países contra las desapariciones forzadas, por ejemplo, donde la memoria es un vínculo concreto de acción. Pensémonos algunas acciones también que de manera simultánea, este día, esta hora, lo vamos a hacer en los diferentes países. No sé, se me ocurre que tratemos de pensarnos desde las experiencias también de otros con sus logros y sus desaciertos en lo que sería este espacio, para que lo que se está aquí un poco vinculando pues tenga una respuesta que no se vaya a cercenar por los tiempos de cada quien y por la limitación también geográfica y por todas las actividades que cotidianamente tenemos. Y finalmente, una propuesta. Con relación al trabajo de memoria, habría que ver si lo podemos hacer vinculante con otras temáticas. Así como nosotros hemos planteado la desaparición forzada, se podrían plantear otros temas, por ejemplo, el de las dictaduras, es decir, hacer una jornada continental contra las dictaduras de ayer, que tienen consecuencias aún hoy, por ejemplo, frente a la deuda con relación a la verdad y la justicia. Desde las raíces de la tierra hasta las ondas del aire, Radio Alforja Jornalera está lista para dar voz a la lucha, porque desde abajo se defiende a todo el pueblo,
Únete a la revolución radiofónica.